Ok, Ok. pues ya. Ok, bueno, para los que están Lisbeth. conectando, vamos a dar contexto, ya que estamos grabando. El licenciado Luis nos llegó con un caso muy complejo en materia de abuso infantil, ¿de acuerdo? Propiamente hubo una testimonial muy fuerte al respecto en cuanto a actos realizados, o bueno, actos con apariencia de delitos realizados por el padre directamente hacia su menor hija, ¿de acuerdo? Que el ministerio no concedió como tal la acción penal en contra del padre, En ¿de acuerdo? sujeción a proceso. Ajá, como tal, el debido proceso continuará contra él, pero ahorita nos estaba comentando que va hacia la apelación. Bueno, a ver, Ya se presentaron, tanto nosotros, yo por parte de la señora, la mamá de la niña y el Ministerio Público por lo que le toca a ellos. así es. Bueno, pues Lisbeth tenía una duda. Lisbeth, levantaste la mano, dinos. Sí, profesor. Se supone que, bueno, esta es mi duda. En materia penal, cuando ya están en la audiencia, aparte del MPO o el fiscal que está a favor de la víctima, se supone que hay otra, es que no me acuerdo cómo se llama la figura, otra figura ahí que da apoyo cuando se trata de mujeres violentadas. ¿O estoy Es como, equivocada? bueno, como tal, existen organizaciones en cada entidad federativa, ¿de acuerdo? Las cuales se encargan de apoyar a la mujer en materia psicológica, en materia legal, en materia de, incluso de darles asilo, me parece, en esa materia. Sí. No, aquí en Puebla tiene un nombre, pero yo sé que en cada entidad federativa tiene un nombre diferente. Son organizaciones pro mujer, son instituciones propiamente del gobierno del estado, de cada una de las entidades federativas, ¿de acuerdo? Y parte de la iniciativa privada, como ONGs. Entonces, bueno, entonces como tal, sí pudiera existir esa figura legislativa, pero se va a pronunciar no como abogada o como decía en derecho, se va a promover a sí misma en casos penales como asesor victimal. ¿De acuerdo? Incluso en el Código Nacional de Procedimientos Penales pueden ver esa figura del asesor victimal y las responsabilidades y obligaciones que tiene o que demerita ese puesto. ¿De acuerdo? Igual nosotros cuando nos acreditamos como asesores victimales o asesores jurídicos o coayudantes del Ministerio Público, cualquiera de esas tres figuras, es lo mismo, nosotros nos vamos a postular en esa posición cuando ayudemos al Ministerio Público en algún tema penal, ¿de acuerdo? Ah, Así. ok. Está muy bien. Gracias, profesor. No, ¿de qué? Alguien más levantó la mano, pero no me acuerdo el nombre. Yo, licenciado. Ah, dime, Brenda, ahora sí. ¿Qué pasó? Ahí nada más para comentar con el licenciado Colín, ahí nada más tengo la duda, a la par se inicia obviamente el proceso también, bueno, en materia civil, familiar, perdón, ¿qué se hace? Como un incidente para suspender la convivencia, obviamente, con la niña, no va a existir hasta que se determine, o se hace hasta que ya esté la resolución de la apelación. No, mira, recuerda que en el procedimiento civil o en el procedimiento, Familiar. procedimiento familiar, le dan la intervención al agente del Ministerio Público. Nosotros hicimos del conocimiento del juez la circunstancia, exhibimos las constancias de la fotografía, etcétera, a efecto de que cambiara el régimen de convivencia. Okay. Lo que le dio vista al Ministerio Público, perdón, el régimen cambió a que fuera vía computadora, ¿sí? Vía digital, pero la niña no quería ver al papá. Ah, ok. Ahora, de todas maneras, le dimos vista al Ministerio Público para efecto de que compareciera también como la parte de la cuestión familiar y el Ministerio Público se negó, que eso era por cuerda separada. Entonces, obviamente sí hay una implicación que debe de ser, como todavía está en proceso la cuestión familiar, el proceso del incidente de guarda y custodia, por el cual se inició hace 2 años, hasta que no se dicte la sentencia no podemos tomar las determinaciones. Hay otro incidente de falta de administración de alimentos derivado de la guarda y custodia,
que el juez determinó que una cantidad, un porcentaje, pero el papá ha estado escondiendo los elementos de prueba de cuánto gana. Ya se ordenó que se giraran a la Comisión Nacional Bancaria y a la Secretaría de Hacienda y al Seguro Social y al Infonavit para efecto de determinar si el señor tenía ingresos y por cuánto y de qué patrones. Ok. O sea, Muy bien. pero acuérdate que aquí se sigue por cuerda separada, no los puedes montar. Se puede Sí, sí. tratar, que fue lo que yo hice, pero por razones obvias el juez dijo no. Mientras tanto, en vía de beneficio de la menor, cambiamos porque era cada fin de semana. Muy bien. Gracias. Okay. ¿Quién más por ahí? ¿Alguien más? ¿Dudas? Preguntas, ahorita es cuando deben de preguntar, oiga, ¿por qué esto y por qué el otro? ¿Ven? O sea, ¿ven por qué luego uno se acelera? Dime, Víctor, levantaste la mano. Licenciado, una pregunta a lo que comenta el licenciado Luis. En el examen que se le practica a la niña es con psicólogos especializados para este caso, Así para es. que la niña pueda conducirnos o decirnos cuáles fueron los acontecimientos. Mi Así pregunta es, ¿la niña hace referencia a tocamientos anteriores? No, porque debido a la corta madurez de la menor, no relaciona y el shock que provoca un evento de estos la cierra. Por eso se tienen que hacer varias sesiones y en varias circunstancias, ¿sí? Para que pueda debidamente hacerse la valoración. No puedes determinarlo a una primera, ¿sí? Pero sí en varias sesiones, ¿no? Se va llevando a la niña por medio de juegos y de Exactamente. para que ella pueda ir platicando o dilucidando qué fue lo que pasó, cómo fueron las circunstancias, ¿no? Así es, por eso se solicitó toda esa cuestión. Es el 270 fracción segunda, del abuso sexual. Y dice, comete el delito de abuso sexual, voy a leer las dos fracciones. Quien ejecute en una persona un acto erótico o sexual sin su consentimiento, ojo, subrayo, y sin quien tenga propósito de llegar a cópula o a quien lo realice en su presencia o haga ejecutarlo para sí o en otra persona. Punto y seguido. A quien cometa este delito se le impondrá la pena de 2 a 4 años de prisión, de 200 a 400 días de multa. Fracción segunda. Quien ejecute en una persona menor de edad, subrayo, o que no tenga la capacidad de comprender las cosas o de resistir el hecho, un acto erótico o sexual sin el propósito de llegar a cópula o a quien lo realice en su presencia o haga ejecutarlo para sí o en otra persona. A quien cometa este delito se le impondrá la pena de 8 a 15 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa. ¿Ya? Sí quedó claro. Ahora, repito la cuestión de las pruebas periciales. La prueba pericial se tienen que desaguar de las primeras que realizó el agente del Ministerio Público a través también de la vista que le da a los peritos especializados en psicología y en delitos sexuales, ¿sí? Y obviamente son las pruebas que se basa para tratar de aportar al juez de control para efecto de se judicialice el expediente. ¿Sale? Así es. Adelante. Susana, levantaste la mano, dime. Gracias, gracias, licenciados. Me surgen tres preguntas. La primera, en este caso, la mamá llevó con una ginecóloga a la niña. Aquí, Sí.
¿puede ser cualquier ginecólogo el que funja como perito para el caso o tienes que De buscar primera- a alguien especializado? El que de primera instancia ella tuvo a la mano. Eso Ok. sirvió para poder corroborar y tener fotografías y ella es doctora, pero ella no lo puede hacer porque es parte de la investigación. Por eso la llevó a ruego mío, la llevó a una psicóloga. Digo, perdón, A un ginecólogo. a una ginecóloga. Ok. La segunda pregunta, el doctor que menciona que murió, ¿fue el que se negó porque él decía que no era ginecólogo? Es el O sea, ¿fue el médico que se negó a legista. realizarla? No se quería Ese meter fue el en que el murió. asunto. Es el ¿Mande? médico legista que estaba en la agencia de investigador. Y fue el que murió ya después, o sea, en el proceso cuando lo estaban. Así Ok. es. Y mi tercera pregunta es, si tú te constituyes como coadyuvante del MP, ¿no se agiliza el trámite? O sea, no es para que sea un poco más Para rápido. ciertas circunstancias. En este caso En es la este. señora la Ajá. que se constituye, como, o sea, a través de la Ok. señora, ¿sí? Que la señora pudo haber hecho unos pedimentos. Desgraciadamente, la gente del Ministerio Público tienen tanto trabajo que son omisos, que una de las Ujú. pruebas, Reina, que hubiera funcionado es que hubiera mandado citar a la ginecóloga que de primera instancia tuvo conocimiento del hecho. Ok. Gracias, abogados. Son mis dudas. Ok. Más por ahí, Javier, creo que hay. Javier, levantaste la mano, te escuchamos. Javier a la 1, Javier a las 2, Javier a las 3. Bueno. ¿Quién más? ¿Alguien más? Dime, Víctor. Licenciado, bueno, me están surgiendo muchas dudas a lo que se refiere. Es que en el caso de la niña, en el momento que se cae, que se lastima y se pega, ¿la niña nada más vive con el papá o había más personas en ese domicilio? La niña nada más estaba con el papá, pero el papá ofrece como si estuviera el hijo y ofrece a la mamá, a la exesposa, mamá de ese hijo, ¿sí? Como testigo de calidad de que él es muy buen hombre y siempre cuida a la niña, etcétera, etcétera. Pero Sí, pero no estaba, ¿verdad? de la narrativa de la niña dice, estábamos mi papá y yo. En este momento, para mí, lo más conducente sería en el golpe que esta niña, como su papá, pensándolo así, llevarla ya a un doctor o a un doctor cercano. Tenemos esos similares, o sea, muchas cosas. ¿Para qué? Para que le hagan la y evitarnos el tocamiento, Porque ¿no? O sea, papá no es doctor. El papá no intervención. Bien es cierto, como lo dice la juez, el papá realizó lo que instancia, los primeros auxilios, ¿sí? Resulta que el papá no es ginecólogo. Ahora, no hay una concordancia en cuanto al tipo de lesiones que parece la declaración y las fotografías que se anexaron a la averiguación previa, a la carpeta de investigación, perdón. No son iguales. A ver, si yo te pego con un tubo, ¿qué tipo de lesión vas a tener? Contundente, Roma. Es una contusión con arma blanca, ¿no? Un hematoma. Si yo te pego con el canto de una hacha o te pego con la parte superior de estas son punzocortantes, ¿sí? Si yo te pego con el canto o te pego con un fierro o no sé,
un objeto contundente de esa forma, ¿qué tipo de lesión vas a obtener? Una lesión lacerante. Si yo te pego directamente con el filo de un machete o de un cuchillo, es lacerante, cortante. Si yo te penetro con un cuchillo, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a presentar cierto tipo de lesión que solamente va a hacer del tamaño de la lesión, una parte va a estar desgarrada y la otra va a ser cortante. ¿De acuerdo? Ajá, sí. No hay constancia, no son constantes las dos versiones. No sé si me explico. Ok, licenciado. Sí, le entendí, sí, le entendí. Eso es lo que uno tiene que ver. Ahí se tiene que dar vista a los criminalistas y son pruebas que deben de estar a la vista del juez para poder determinar ya durante el proceso, ya la sujeción al proceso, pero estamos exactamente en la etapa inicial, no estamos ni siquiera en la etapa intermedia. Porque ni siquiera se ha vinculado a proceso. Y ese es el problema, que el juez dice no hay elementos y nosotros decimos que sí hay, la Ministerio Público dice sí hay. Es que sí hay. Pero debemos de cumplir los requisitos de procedibilidad para que después no nos vayan a tirar el amparo. Primero tenemos que apelar. Ante la apelación y la negativa de confirmación de la no sujeción del auto, se agota el principio de definitividad. Entonces ya nos vamos al amparo. Así es. Ok, voy a dar uso de la palabra a Javier Munguía. Y luego Ángeles y luego Angélica. Si es que Javier ya había levantado la mano de hace rato, pero no contesta. A ver, Javier, a la una. Disculpe, ya estoy aquí. Dime, Javier. De acuerdo con lo que hemos aprendido, no están valorado su, ¿cómo se podría decir? Su testimonio de la niña porque no es mayor de 8 años y por lo tanto no ha desarrollado su personalidad. Pero sí hay una prueba que le asiste, que es la pericial que realizó la psicóloga. Nada más por el simple hecho de decir, me pegué y me puso cremita y no me gustó. Hubo un tocamiento. Ahí ya lo está confirmando. Sí. Hubo tocamientos en la zona genital. Entonces, la acreditación de ese hecho es con el perito en psicología, o bueno, propiamente con la psicóloga, que avaló o dio por válido el hecho punible de la causa, ¿de acuerdo? De la tentativa o propiamente del tocamiento impropio, que es la palabra correcta, ¿no? Entonces, si ya hay una valoración y ya hay una acreditación, entonces el juez es el que se está negando, ¿no? Bueno, pero el problema es que el juez no vertió esa testimonial, ¿no? No. Entonces es el problema, que hubo una omisión por parte de la autoridad para avalar esa testimonial que era la clave reina, como dice Luis, y que estaba con elementos de prueba para acreditar debidamente el hecho. Que es precisamente la prueba pericial que realizó y las fotografías. Híjole. Ok. Es otra clave. Gracias. Bueno, ok. Ángeles, levantaste la mano, te escuchamos, Ángeles Hernández. Sí, muy buenas noches, licenciados, y buenas noches, compañeros. Una pregunta, no sé si escuché bien, pero dijo que ¿cómo se llama? La ginecóloga no acudió o no la citaron para que fuera testigo. Así es. ¿Y cuál fue el motivo? Porque se supone que sería una de las pruebas, ¿no? Sí, pero fue una omisión por parte del Ministerio Público. Se le estaba venciendo el término. Ah, ok, porque sí, eso hubiera ayudado mucho. Y otra parte, que yo creo que desde el momento en que era el tiempo que estaba con el padre y que era la persona responsable de la menor, y al momento que se cayó la menor y que se lastimó, y al ver el padre sangre, a lo mejor por el golpe, digamos, ¿no? Creo que él omitió lo primero que debió de haber hecho como todos los padres
sería llevarla primero al médico y no llevársela a su madre, nada más de que ya terminé, ahí está, te la dejo y me voy, ¿no? Para lavarse las manos. Yo creo que Lo propio para no meterse en rollos o en broncas es, lo llevas a un servicio de emergencias, ¿sabes qué? Si la niña se cayó, vente para acá Sangró. y sangró por aquí y así, pero vente para acá, sale, llega la mamá, mira, yo así tal cual como se cayó la traje para acá y mira, como Poncio Pilatos, me lavo las manos. O sea, a eso voy, ¿no? O sea, él hizo una omisión en ese aspecto porque se supone que la menor estaba bajo su cuidado, y al momento de estar bajo su cuidado y según que se cayó y se lastimó, yo como padre, como madre, lo primero sería ver la salud del menor si no hubo un desgarre interno, como fue lo que le pasó, ¿no? Por obvias razones. Entonces ahí también hubo esa omisión, ¿no? Por parte del padre, porque estaba bajo su responsabilidad en el horario. Ahora, el tema ahí es una omisión impropia. Y hay una presunción de, ¿por qué? Porque al momento de ver las lesiones por una doctora, una ginecóloga, se aparecen los desgarramientos vaginales. Claro, porque es lógico, una ginecóloga, pues a eso se dedica, ¿no? A ver todas esas partes. La doctora permite y toma las fotografías precisamente de la cuestión de los desgarramientos. La mamá estaba presente y emite el dictamen. Entonces ahí se omitieron varias partes, ¿no? De ese aspecto, porque ahí entraría también. Ahí entra la comisión del hecho punible, como tal. Exacto. Lo que pregunta Javier en cuanto a la teoría del caso, ¿cómo armar la teoría del caso de esta situación? Pues es propiamente acreditar todos los hechos. Aquí el problema fue la omisión por parte del Ministerio Público. Yo, en el lugar de, no sé cómo, bueno, según tengo entendido, Luis, es un caso ya tocado, ¿cómo se llama? Ya tanteado por alguien más antes que tú. Entonces, pero no, en la cuestión civil yo soy el tercer abogado, los otros no habían avanzado en el asunto, ella había cambiado y ya cuando cae conmigo ya avanza. Sí, entonces, como ya es un asunto muy tocado y a lo mejor, como dijo Luis, el término, yo lo que hubiera hecho cualquier abogado en primera instancia, como, vamos a decirlo así, como primer respondiente, como el primer abogado en esta situación que llega la noticia, lo primero es acreditar todos los hechos, ¿de acuerdo? Con las periciales, con los datos de prueba, es el nombre correcto, el dato de prueba o los elementos probatorios, ¿de acuerdo? Y estar sobre el Ministerio Público. ¿Sale? Estar sobre el Ministerio Público. Yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? No puedes hacer los formatos, yo los hago, yo los lleno, ¿de acuerdo? Tú nada más, nómbrate como la autoridad y yo te los hago los formatos, te los imprimo, te los traigo, tú nada más séllalos y colócalos, ¿de acuerdo? Para las citaciones, para las pautas de solicitud, todo lo que fuera necesario, yo lo hubiera redactado y él nada más como si él lo hubiera hecho, ¿de acuerdo? Yo así lo hubiera hecho, para que no se les pasara los términos y yo estar sobre de ellos en ese entendido como asesor jurídico. ¿De acuerdo? Pero obviamente hubo la cuestión de que la juez no toma en consideración el testimonio de la menor, no toma en consideración las pruebas ofrecidas, que son las fotografías y la carta de la perito de la ginecóloga, ¿no? Entonces nada más se va con los puros dichos. ¿Cómo se dice? La palabra de él con la palabra de ella, o sea. Así es, que porque la niña es menor y pudo haber confundido, sí, pero la cuestión de las fotografías de las lesiones, allí están. Aquí el problema es que la jueza desacreditó o impugnó, no sé cuál sería el término correcto. Faltó a su deber. Faltó a su deber, pero el problema real que nos enfrentamos todos, no nada más Luis, todos, es que el juez no tiene una consecuencia real ante este hecho. O sea, yo no puedo acusar al juez, ¿por qué? Porque él va a decir que es un error humano, o la jueza va a decir que es un error humano, un error de praxis, ¿de acuerdo? Así como al médico se le llega a olvidar un arete dentro de la persona que opera, ¿de acuerdo? Y es un error humano, y no hay un consejo médico que le quite la licencia, así tampoco hay un consejo de abogados, una barra de abogados, que le quite también la licencia a la jueza por mala práctica.
¿De acuerdo? No se puede funcionar, sí, pero aquí es una cuestión propia de, y a ver, espérame tantito, aquí estamos diciendo que dice, debido a la descollante papel de la prueba en el proceso penal, el acervo probatorio que contempla el procedimiento mexicano se debe sujetar a diversas reglas o principios como son seguidos de la legislación, de acuerdo a la legislación procesal y postulados de la mayoría de los tratadistas son los siguientes: el de inmediación, el de contradicción, el principio de publicidad, el de legalidad, el de equilibrio entre las partes, el de idoneidad y pertenencia. El valor de la prueba radica en el grado de credibilidad que provoca en el juez hasta llevarlo a la certeza o dejarlo en la duda. Para hacerlo se evalúa cada prueba en particular y se adminicula con otras hasta apreciarlas en su conjunto. De esta situación, el juez para su adecuada actividad debe regirse bajo los criterios y principios dentro de los cuales destaca el de objetividad, el cual que se hace referencia a aquella condición en que el juez debe de ser un tercero imparcial, sin que esto implique que el funcionario judicial sea un convidado de piedra en el proceso acusatorio, sino por el contrario, que actúe como garante de los derechos fundamentales, permaneciendo ajeno al enfrentamiento que provoca su presencia. La objetividad debe ser entendida como aquella condición del juez que le permite juzgar sometido al imperio de la ley y solo sobre la base de las pretensiones de las partes que forman la parte de la teoría del caso en cada una de ellas y teniendo en cuenta los medios de prueba aportados. Y vuelve otra vez a hacer la misma situación. O sea, el juez dejó de valorar la prueba o de llamar a la declaración de ciertas personas que serían un elemento más de certeza para determinar si el señor es penalmente responsable, para poder, hay elementos que lo puedan considerar como presunto implicado en la comisión del delito. Ok. No sé si me expliqué. Sí, bastante bien. Ok. Angie, levantaste la mano. Sí, licenciado Colín, ¿en qué estatus se encuentra el papá? ¿En qué? ¿En qué estatus se encuentra el papá? Libre. Está libre, pero no hay así como que, oye, no puedes salir del país, no puedes cambiar de No, no tiene residencia. medidas cautelares porque no ha habido como tal una acreditación del hecho. Del hecho punible. Del hecho punible. Ok, entonces Él está en se puede libertad dar a sin la ninguna fuga medida sin ningún cautelar. problema. Sin ningún problema. Volvió otra vez a las andadas, pero ya con esto ya le está midiendo el agua a los camotes, así lo decimos. O sea, si vuelve a hacer algo así, ya acredita como tal el hecho anterior. No, pues ahorita ya no puede ver a la niña. Pero, a ver, tengo una duda. Ahí como tal, lo que te preguntaron ya no resolví yo la duda mental. Con este hecho en el juzgado de lo familiar, ¿tú puedes ser el precedente para pausar su patria potestad sobre la niña? Hasta que no esté debidamente probado el abuso. Entonces, ahorita no se puede pausar la patria potestad. No puedo impugnar la pérdida de la patria potestad, es un incidente. ¿Por qué? No, pero una cosa es la pérdida y otra cosa es la cesación, ¿cómo se llama? Está cesado. Está cesado entonces, en este momento, la patria potestad. Me dije que nada más está supuestamente videoconferencias. Ah, ya. Pero es a través del órgano que encargado que está en Ecatepec. Ya. Ok, perfecto. ¿Y la videoconferencia va de la mano con algún perito o nada más es la niña y el papá? Por eso, para tener certeza, se hace a través de la mediación. Él tiene que ir a Ecatepec para que en la computadora de ellos pueda decirse si se llevó a cabo o no. Ah, ok. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Pues Manuel Antonio Rentería. Buenas noches.
¿Qué tal? Una pregunta. Si bien los amparos pueden ser por actos de acción, ¿no hay el amparo de omisión, por actos de omisión de la autoridad? ¿No se puede tramitar ese tipo de amparos a partir de una omisión que hace la representación Por social? eso Al precisamente, igual que, se interpusieron las apelaciones para tener elementos. pero primero, bueno, sí. O sea, la pregunta no sería directo un amparo, Sí, no pero sería ir a un Hay amparo que agotar el indirecto principio de definitividad. en este caso específico, o sea, la juez dejó de tomar en consideración. Si hubiera una sentencia condenatoria, bueno, entonces él ya le toca a él presentar el amparo. Pero en este caso es una de no sujeción a proceso. Bueno, pensé que entraba el amparo indirecto aún cuando no hay una existencia por la omisión de la autoridad en sus obligaciones de... Queremos tener más elementos de prueba. Ya. Por eso se hizo la apelación. Y bien preguntaba un compañero, bueno, si lo hubieran contratado a usted como el representante legal de la parte del padre, ¿cómo actuaría? Y si es necesario precisar o hacer un estudio de manipulación de la niña por parte del padre cuidador. Hay una cosa que se llama, en lo particular, yo tengo ciertos principios. No tomo casos de violadores ni de narcotraficantes. Ah, pero entonces tú estás preguntando de la otra perspectiva, como tal si él hubiera sido el abogado del imputado. Por eso. Sí. O sea, sí entiendo que nuestros principios nos podrían dar, pero ¿cuál sería su posición en la teoría del caso? Preguntaba un compañero en el chat. Las teorías las teorías. Yo en lo personal, o sea, si tú me lo preguntas igual que Luis, no agarraría el caso, pero para ejercicios prácticos o mentales al respecto, que ustedes tengan la duda, serían las causas de excepción del delito. Yo buscaría una sentencia absolutoria y las causas de excepción del delito. La sentencia absolutoria lo pueden ver en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 405, ¿de acuerdo? Ahí habla de la inimputabilidad, de la ausencia de conducta, la atipicidad, ¿de acuerdo? Ahí pueden ver como tal lo que es la sentencia absolutoria. Las causas excluyentes del delito. Así es, ¿no? las causas excluyentes del delito. Mira, ¿sabes por qué digo, por qué se dice diferente? Porque cada legislación la maneja de diferente forma en nombre. Las causas de excepción, las causas de excluyentes, pero el caso es que evita el delito como tal, pero siempre y cuando cumplas uno de esos rubros. Por ejemplo, en mi estado son como 25 las causas de excepción del delito, las causas excluyentes del delito. En otros estados, por ejemplo, en el DF vi que eran nada más como 5 o 6, ¿de acuerdo? Y tienes que concatenar propiamente esas causas con la sentencia absolutoria. O sea, tú vas a checar, Manuel, en tu código penal, las causas de excepción del delito son como el artículo 24 al 30 más o menos, junto con la sentencia absolutoria para ver si concatena para poder sacar libre a la persona del proceso en su contra. Esto aplica para cualquier tipo de pena, siempre y cuando, pues obviamente puedas probar que no lo hizo. ¿De acuerdo? El detalle aquí es que pues, todo parece indicar que sí lo hizo. El detalle pues fue el mal manejo o la mala administración por parte de la jueza en este asunto, o la mala diligencia del juez en este asunto. Dejó de valorar pruebas que eran necesarias. Esenciales, diría yo. Así es. Bueno, ok. ¿Sí quedó satisfecho? Gracias, Manuel? Sí, gracias. Sí, nada más era eso. Y si preguntar si es conveniente haber practicado el estudio de, ¿cómo se llama? Parental. ¿De alineación parental? Alineación parental. Hacia alguno de los padres. No hay una... Se presume de esa alineación parental por la documental pública. Así es, y además por la forma en que contesta la niña que fue manipulada por parte del papá. Es como si yo te dijera, oye, tú tienes que probar al órgano jurisdiccional que tu papá es tu papá, Manuel.
Pues, ¿cómo lo vas a probar? Con documental pública como tal tu acta de nacimiento, ¿no? Ahí va a decir dónde es tu papá. No se necesitaría como tal un estudio de sangre, o en la cuestión de los hechos, tú declararías en contra de, ¿sale? Entonces, no es tan necesario. ¿Tú qué opinas, Luis? ¿Qué prueba ofrecería en el caso que tú estás planteando? ¿Qué prueba para determinar que es su papá? Y eso es un caso que acabo de ver y tú tienes los elementos. A ver, si la señora dice no es su papá y él dice sí soy el padre de la niña, a ver, Manuel Antonio, Sí, ¿qué obviamente, prueba ofrecerías tú? Presento obviamente el acta de nacimiento donde la reconozco como tal. Pero a ver, esa es una presunción, no es un hecho. ¿Cuál es la prueba reina que pudiera hacer para determinar si el señor es papá? Prueba El de examen de paternidad. Prueba ADN. de sangre. Una prueba genética. No es una prueba de sangre, Angie. No hay que hablar a La lo... prueba de sangre es la de 7 elementos, la del RH. Dice La de... prueba de ADN, Yo licenciado. dije prueba de sangre. Ah, ok. Es Yo dije genética. prueba de Es ADN. especialista en genética para determinar si los alelos son coincidentes, cuánto es de coincidencia. Resulta que pueda ser de un tío, o de un primo, o de su hermano, no del papá, o sea, el papá sanguíneo es un tercero. Él dice que es su papá, la reconoció como tal, pero aquí viene una como dicen, una acción y una contracción, en la cual dice la mamá, el papá, quiero la prueba, y la mamá dice, no autorizo a la prueba de la menor, toda vez que se le está violentando sus derechos humanos. Y el juez, hay jurisprudencia al respecto que no se le puede practicar porque la prueba genética sería violentar físicamente. El libre desarrollo de la personalidad y el desarrollo psicoemocional del menor. Así. Porque entonces sí, si la niña no se da cuenta, dices, bueno, ok, pero si la niña lo viene reconociendo desde los 8 años, ¿sí? O sea, desde que supuestamente no tiene conciencia y son 8 años y le dicen, este no es tu papá. Es un daño emocional muy fuerte en el menor. Va a causar. Y no también hay un daño hacia el estado emocional del supuesto padre o del padre. Pues es que ya no puedes alegar difamación. Ya será una cuestión. Sería fraude como tal. Pero hay un daño, hay un daño también emocional, económico. De valorar los hechos. Y hay un también un se llama principio pro persona, el ¿no? buen derecho. El señor está alegando, yo tengo el derecho de, sí, pero va a ser peor el daño que se le va a causar a la menor psicológicamente al saber que tú no eres su padre. Es un test de ponderación. ¿Quién va a ser más afectado? ¿El menor o el papá? Entonces, como se presume en el test de ponderación la afectación mayor al interés superior del menor contra el interés del padre, entonces el que va a ganar siempre va a ser el interés superior del menor. Ese siempre va a ganar, ¿sale? Ahora, sí, me queda claro, pero también en la defensa podría ser esa situación. Regresamos con el mismo enlace, nos queda un minuto. Dale. Para la última caída, regresamos. Dale.